No sé si han tenido la posibilidad de leer en la prensa o tal vez se han visto afectados por diferentes alteraciones en el aeropuerto de Santiago debido a la presencia de aves. Hay vuelos que han sido suspendidos, han dicho desde el aeropuerto que es una situación que hay que estar actualizando porque podría eventualmente suceder durante las próximas horas o tal vez durante las próximas semanas. ¿Son aves migratorias las que han provocado esto en el aeropuerto de Santiago o son otras especies? ¿Cuáles son las características de las aves migratorias? ¿Qué especies de aves migratorias se desplazan por nuestro país? ¿Cuánto pueden llegar a recorrer? ¿Descansan o no descansan? Bueno, de todo eso vamos a conversar ahora con un especialista en CNN Tiempo. Quédate en la sintonía. Conversamos sobre este tema con Juan Carlos Torres Mura. Él es integrante de la Unión de Ornitólogos de Chile. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muchas gracias por tu tiempo. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Relatábamos antes de la entrevista la situación que se ha vivido en el aeropuerto de Santiago durante las últimas horas y que ha generado, por ejemplo, alteraciones en algunos vuelos. ¿Estamos hablando en este caso en particular de aves migratorias o es otra especie? Yo entiendo que se dijo que eran aves migratorias, pero eso es muy raro. En Santiago no es una ruta, las aves migratorias migran o por la costa generalmente y unas pocas por la cordillera, pero las que migran por la cordillera son unos pajaritos chicos. Por lo tanto, yo entiendo que aquí es otro el fenómeno. Aves migratorias significa un movimiento regular. La migración está definida como un movimiento estacional y regular. Y aquí en Chile tenemos muchas aves migratorias que vienen del hemisferio norte. Ajá. Y esas aves hacen un movimiento que uno puede predecir, uno sabe que llegan en la primavera y que se van a fin del verano, pero eso ocurre en la costa. Yo entiendo que aquí tiene que ser otro fenómeno. ¿De qué especie estaríamos hablando? Porque yo entiendo porque he escuchado varias cosas de distintos medios, dicen una cosa, después dicen otra, y yo entiendo que son gaviotas dominicanas. Y las gaviotas dominicanas son las que todos los años le entregan a la gente en el Festival de Viña, o son las gaviotas que aquí en Chile llegaron, años atrás llegaron por los ríos y los Iyapu les hicieron una canción preguntando qué hacen aquí esas gaviotas, y eran gaviotas que quedaría perfecto para materia orgánica. La canción para esta noticia, ¿no? ¿Qué hacen aquí estas gaviotas? Sí, bueno, con toda la alteración que ha generado en el aeropuerto de Santiago. Sí. Claro. Juan Carlos, ¿por qué se produce este desplazamiento para que vayamos también entendiendo el comportamiento de las aves? El de las aves migratorias son efectivamente las aves que viven en los extremos, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, que cuando llegue el invierno y se va a cubrir de nieve o van a desaparecer sus recursos alimentarios, las aves se van a buscar otros lugares donde haya mejores horizontes. Entonces, las aves que vienen del hemisferio sur, ellas solo aprovechan en general una bonanza que dura 3 meses en el hemisferio norte, y ellos aprovechan esos 3 meses para reproducirse y luego se vienen y pasan el resto del tiempo aquí en el hemisferio sur, donde sí hay más recursos y hay comida. Por eso te decía, la mayoría de las especies viene por la costa porque aprovechan nuestra costa, que es rica en alimentos. ¿Y ellos allá utilizan... Sí, te escucho. Sí, ellas allá aprovechan que ese periodo de bonanza que te digo, donde ellos se pueden reproducir, es bien corto. Entonces aprovechan esos 3 meses para reproducirse y se vienen. Y dejan a los pollos ya prácticamente listos, los pollos terminan de crecer y se vienen detrás de los padres que desaparecieron. ¿Y cuánta distancia pueden llegar a desplazarse, Juan Carlos? Mira, hay un caso que es extremo, que es un gaviotín que viene del Círculo Polar Ártico y que llega a la Antártica, y ese recorre como 11.000 kilómetros. Otras vienen de un poquito más cerca y llegan hasta aquí a la zona central, entonces estamos hablando de 6.000, 8.000 kilómetros de recorrido. Es una distancia bastante larga. Sí, impresionante. O sea, estamos hablando de una distancia que incluso es mayor, por ejemplo, a la distancia que existe entre el extremo norte de nuestro país y el extremo sur. ¿Y cómo es ese desplazamiento continuo, con algunos descansos? Te lo pregunto para ir comprendiendo aún más este comportamiento de las aves migratorias. Sí, en los casos, hay casos que son bastante dramáticos y llamativos, pero en general las aves, cuando vienen desde el hemisferio norte hasta aquí el hemisferio sur, vienen haciendo escala.
Y entonces vienen por la costa, tienen sus lugares donde paran, se alimentan, descansan y siguen. Entonces, cuando cruzan el desierto, las aves llegan, por ejemplo, cruzan el desierto, empieza en el norte de Perú, entonces llegan a los humedales que están cerca de Lima y después vuelan a los humedales que están en el norte de Chile, en Arica. Descansan ahí y el próximo salto es al humedal de desembocadura del río Loa y luego tienen que cruzar hasta llegar hasta la altura de Copiapó, porque el resto es desierto. Entonces, pero las aves vienen en general parando en la costa y usan estos lugares donde hay humedales para el reposo y bañarse. Las aves se bañan y luego llegan a la zona central de Chile y aquí se empiezan a distribuir más tranquilamente. Entonces, la avenida puede tomarles una semana, 10 días. La vuelta en general es más rápida porque lo que hacen es que las aves que vienen migratorias cambian su fisiología, comen y juntan un tipo de grasa y tienen que juntar, hay unos cambios fisiológicos, porque no es así engordar, sino que es un tipo especial de engordar que les permite volar de vuelta, o sea, hay energía para llegar al lugar de vuelta, que por ejemplo, te decía, está en la tundra ártica, claro. Y además tienen que llegar a reproducirse. Entonces, reproducirse requiere ciertos cambios. Entonces, ahí hay unas diferencias. Los machos engordan de una manera, las hembras engordan de otra manera, porque tienen que llegar a incubar, poner sus huevos y incubar. Entonces, la vuelta en general es más rápida y hay unos casos bien notables, un tipo de aves que se llaman zarapitos, en que te recorren así como 2.000 kilómetros en 3 días. Pero ¿cómo? Si vuelan prácticamente día y noche sobre el mar en algunos casos y llegan porque quieren llegar luego a... ¿Y a qué velocidad aproximadamente? Yo no sé las velocidades, son 45, 50 kilómetros por hora, parece algo así, depende un poco de las aves. Y las aves ahí tienen que encontrarse hacer el quite si hay una tormenta. Claro. Por arriba a veces tienen que parar porque tienen que esperar que pase una tormenta y seguir volando. Es todo un desafío el tema de la... Claro, y en ese sentido, Juan Carlos, se pregunta, en ese sentido, Juan Carlos, para que lo vayamos conversando, uno se pregunta cómo es tan específico el proceso, cómo sortean de manera tan concreta y tan genial este desafío y de manera mancomunada. Tú nos decías fuera de micrófono que lo tienen incorporado en sus genes, ¿no? Claro, porque cuando estas aves, los playeros, los zarapitos, se reproducen, fíjate que aprovechan, cuando te digo que aprovechan una bonanza, es que aprovechan una época en que hay muchos insectos, muchos zancudos. Y llega un momento en que los padres sienten que ya se tienen que ir y se empiezan a cortar los días y los padres se van al sur y los pollos quedan ahí, se miran y dicen, a ver, ¿qué pasó? ¿Se fueron? Oye, vámonos. Y se vienen. Entonces, por ejemplo, las aves migratorias, todas estas que en la tundra ártica, tienen una parada que es la desembocadura del río Potomac cerca de Washington, D.C., en Estados Unidos. Y esa es una cosa que está incorporada en su reloj biológico, porque cuando ellos llegan a este lugar, hay unos que se llaman cangrejos ermitaños o cangrejos herradura que ponen los huevos. Entonces ellos llegan ahí a comerse los huevos de estos cangrejos y luego con eso tienen energía para llegar al Golfo de México. Claro. Y de ahí muchas de esas aves se cruzan en Panamá, se cruzan al Pacífico y siguen su migración por el Pacífico. Juan Carlos, tú nos decías que las aves migratorias, o al menos así se ha expuesto en los medios de comunicación que han afectado, alterado el flujo del aeropuerto de Santiago, nos decías no son aves migratorias propiamente tal, hablabas de gaviotas dominicanas. Pero si yo te tuviera que preguntar ahora por aves migratorias en Chile, ¿cuáles son las especies que predominan en nuestro país respecto a aves migratorias que tú nos decías van mayoritariamente por la costa? Sí, la mayoría son lo que son aves, un grupo que se llama los caraderiformes, donde están las gaviotas, pero ahí hay una gaviota y varios gaviotines que migran por la costa, una gaviota que se llama la gaviota de Franklin, y la mayoría son lo que llamamos chorlos y playeros. Ese es el tipo, son los pajaritos que están en la playa y que corren detrás de la ola. Muchas veces la gente dice, no, esos son pollitos de gaviota. No, no son pollitos de gaviota, son todos este tipo de pajaritos que llamamos chorlos y playeros, más unas pocas gaviotas. Pero también están esos. ¿Y cómo se han visto afectadas por el cambio climático?
ahí se les echa a perder el reloj, porque cuando el reloj en la tundra les dice, oye, hay que irse, y por ejemplo llegan a este lugar en la desembocadura del río Potomac, digamos, se han encontrado con dos problemas. Uno, la sobreexplotación, que pescaron los cangrejos y llegaron muy poco, o que los cangrejos todavía no han llegado. Y entonces el reloj se desajusta, y muchos de estos pajaritos cuando llegan y no encuentran la comida no tienen energía para seguir su migración. Entonces, y lo mismo está ocurriendo, digamos, si tú has escuchado, seguramente ustedes ya lo mencionaron, el verano se alargó aquí en el hemisferio sur. Entonces, y se acorta el invierno. Entonces, a ellos al revés, en el hemisferio norte también. Oye, pero ¿llegó la época de migrar o no llegó la época de migrar? ¿Vienen las bajas temperaturas o no vienen? Entonces empiezan a encontrarse con que las señales empiezan a ser equívocas en el sentido. Claro. Está la señal del cambio de luz, pero no de la temperatura. ¿Sí? Exactamente. ¿Y cuál es la proyección? ¿Qué podría pasar durante las próximas semanas, durante los próximos días con estas gaviotas dominicanas que han alterado el flujo en el aeropuerto de Santiago? ¿Deberían permanecer algunos días más en los alrededores del aeropuerto? Es que si el tema es que fuera por una cosa migratoria, los aves migratorias quieren irse rápidamente a sus lugares en este caso van a los lugares de reproducción. Las gaviotas dominicanas no se reproducen aquí en época de invierno, y aquí viene el invierno. Entonces, por eso yo digo que eso es muy raro. Es muy probable que tenga que ver con algo de recursos. Yo creo que hay si son gaviotas dominicanas, las gaviotas andan más bien asociadas a nuestra basura en la zona central de Chile. Y por eso es que cuando Mapocho se convirtió en un Mapocho limpio, las gaviotas se fueron para otros lados y se fueron a los rellenos. Entonces aquí hay algo que tiene que ver con algún manejo tal vez de basura, algo así. Y si esto sigue, ellas van a seguir cerca del aeropuerto porque están encontrando un lugar donde descansar y están encontrando un lugar donde comer. Si no, ojalá sea un fenómeno, como te digo, estacional y se van a ir a alguna parte, o a pasar el invierno o a buscar el verano. Pero por eso que nosotros decimos, no es un fenómeno migratorio, que es un fenómeno que las aves migratorias cuando van de vuelta a sus lugares de reproducción se van lo más rápido posible. Claro, y han venido desde muy lejos, de acuerdo al análisis que hace Juan Carlos Torres Mura, estas gaviotas dominicanas que serían las que han estado alrededor del aeropuerto y han generado toda una alteración. Además del tema de los desechos, ¿podría ser que anden desorientadas por el tema del cambio climático y todo lo que estábamos conversando recién? No, o sea, hay algo que tienen muy bien las aves en general, es la orientación. Yeah. Y por eso sí, una de las cosas que más se ha estudiado justamente es cómo se orientan. Porque decía, no usan el campo magnético de la Tierra, no usan el Sol, no usan las estrellas, usan todo. Al final, las aves migratorias y las aves en general, las palomas, por algo ocupaban estas palomas mensajeras, que tú las llevas de un lugar, las echan en un lugar lejos y saben volver a su hogar. ¿Cómo? Porque tienen una brújula. Los humanos también las tenemos. Su genética, a mí no me funciona, pero hay gente que se orienta, ¿no? Y es porque su oído medio tiene una cosa que le dice, sí, norte, sur, este, oeste. Los aves tienen eso, pero también saben lo mismo que saben las abejas. Buscar, decir, ya, el sol sale por aquí, se pone por acá, entonces ya, norte, sur, ya. Y si no, en la noche, por dónde sale la luna, por dónde se pone, y las estrellas. Entonces al final utilizan todas las herramientas, las tienen incorporadas en su fisiología. Perfecto. Entonces, te quiero agradecer. Es muy raro. Sí, te quiero agradecer la conversación, Juan Carlos. Muy interesante conocer más sobre las aves migratorias, el comportamiento, la distancia, por ejemplo, como lo vemos escrito en la pantalla, que pueden llegar a recorrer. Y tú también nos decías ahí, incluso lo que pueden llegar a recorrer en solo una jornada. Muchas gracias, Juan Carlos, por la conversación y quedamos en contacto. Que esté muy bien, hasta luego. Nos vemos, chao.